Hay tantas historias por contar del origen de hasta lo que hoy conocemos, que mejor empecemos con la estrella que se originó en Concal. Sería complejo explicar el origen del universo, pero el físico nuclear Lizardo Valencia trabaja en eso. Su niñez fue como la de cualquier otra persona, sin nada en particular. Jugaba descalzo en los parques y trabajaba para ayudar a su familia. 2, 5, 7, 1. Su pasión por la lectura y la ciencia ficción lo guiaron hacia la ciencia. Gracias a este libro del universo elegante de un autor, Brian Greene, siempre supe que de la física me gustaba el mundo de lo más pequeño. La física nuclear, la física cuántica, incluso también en algún momento quise dedicarme a la teoría de cuerdas. Lizardo es licenciado en física por la UNAM, tiene un máster en ciencia del Instituto Físico de la UNAM, doctorado en física nuclear en el Instituto de Física Nuclear de París Sur y un postdoctorado en la Universidad de Blaise Pascal en Clermont-Ferrand, Francia. Creo que es más de lo que nosotros pudimos haber imaginado. Yo no lo extraño porque sé que él es feliz y que él es feliz haciendo lo que le gusta. Por medio de la ciencia conoce los más grandes secretos del universo e interactúa con los aparatos más sofisticados. Pero al volver a casa, solo siente nostalgia y orgullo de sus raíces. No puedo creer que hubo un tiempo un Lizardo ahí, aquí en este campo, jugando fútbol e incluso descalzo. Es increíble, es increíble. Pero los sueños se hacen realidad. Lizardo es un orgullo yucateco porque trabaja, entre otras cosas, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear como físico experimental en el acelerador de partículas más grande del mundo, donde se busca documentar y comprobar el origen del universo basados en la teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que hace Lizardo o a qué se dedica? ¿Cómo puede comprobar que el universo se originó a través de una gran explosión? ¿Qué otros secretos sabe que nosotros no? Las respuestas a estas preguntas se las presentaremos en la siguiente parte de esta historia. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.